Jeffrey Dahmer. Es el nombre del asesino en serie más repudiado de la historia de Estados Unidos, responsable de la muerte de 17 personas y confeso practicante de canibalismo y necrofilia. Conocido como el caníbal de Milwaukee, desde la perspectiva de sus víctimas se han contado sus crímenes en Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, una serie de Netflix, con Evan Peters en el personaje del criminal, que ha sido estrenada en septiembre de 2022 y que se ha sumado a la extensa colección cinematográfica en torno a la figura del criminal, fallecido en prisión en 1994. El protagonista de este sombrío caso llamó la atención del mundo no solo por su brutal frialdad para cometer cada asesinato, sino también por sus inquietantes procedimientos y rituales. Número 1. Era un chico aparentemente normal. Las personas que conocieron a Jeffrey Dahmer en la escuela lo recuerdan como un niño normal, algo tímido y reservado, aunque bromista por momentos cuando hacía un Dahmer. No se registraron abusos sexuales ni físicos en su hogar. Tampoco era mal estudiante, hasta antes de volverse alcohólico. Cursaba sus asignaturas como cualquier otro estudiante. Número 2. Lo que sí se supo después es que Dahmer tomaba mucho alcohol en la secundaria. Hasta asistía a clases en estado de ebriedad o bebía en la misma escuela, su desempeño escolar fue bajando y la vida social ya era nula. Se volvió un marginado, aunque mantenía sus grandes momentos de bufón. Número 3. Uno de los rasgos más importantes de la personalidad de Dahmer es que, de pequeño, se obsesionó con los huesos de animales, una inquietud que su padre celebró y promovió porque por primera vez mostraba interés por algo. Cuando tenía 10 años, Jeff le preguntó a Lionel Dahmer cómo podía conservar los huesos en lejía y cómo parecía que tenía una vena científica. El químico de profesión le enseñó algunas cosas que su hijo utilizaría con sus víctimas más adelante. Número 4. Otra clave de sus primeros años es la cirugía que le fue practicada de pequeño por una hernia doble en el escroto. Según Lionel Dahmer, su hijo no fue el mismo después de esa operación, pero no hay ninguna evidencia científica que relacione la intervención con su conducta criminal. Para algunos Jeffrey Dahmer en realidad podría haber padecido el síndrome de Asperger. Sin embargo, nunca le fue diagnosticado este trastorno. Además, no puede concluirse que haya matado gente por supuestamente haber sido Asperger. Número 5. Dahmer estaba obsesionado con las películas Star Wars, El Retorno del Jedi, de 1983 y El Exorcista 3, de 1990, cintas que miraba con sus víctimas antes de asesinarlas. También se ha contado que volvía a ver al menos uno de estos filmes antes de salir a buscar al próximo desafortunado. Número 6. En 1978, 3 semanas después de terminar la escuela, Jeffrey Dahmer cometió su primer asesinato. Su víctima fue Stephen Mark Hicks, un joven de 18 años que le había pedido un aventón cuando se dirigía a un concierto de rock. Dahmer lo convenció de ir a beber algo en su casa y lo mató golpeándolo con una mancuerna. Número 7. Dahmer llegó a trabajar en una fábrica de chocolate y, en su casillero personal, guardó el cráneo de una de sus víctimas. El asesino serial contó que tenía una obsesión por mantener cerca una parte de las personas que mataba. A tal punto de que no tenía reparos de llevar consigo lo que podría haberlo delatado. Número 8. Uno de los momentos más indignantes del caso Dahmer fue el asesinato de Conner Axintasompone, un joven de 14 años, natural de Laos, que gritó tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía. Sin embargo, los agentes le creyeron al asesino de que se trataba de una pelea ya finalizada. Los efectivos se fueron tranquilos y Dahmer, al poco tiempo, violó y asesinó al menor de edad. Los policías fueron destituidos cuando se detuvo al criminal. Número 9. Lionel Dahmer publicó el libro, La historia de un padre, para contar y expresar su gran falla al criar a su hijo, quien luego sería conocido como el caníbal de Milwaukee.
No hubo alguna defensa a Jeffrey, solo las palabras de un confundido y dolido progenitor. Sus amigos y compañeros de colegio también publicaron textos como My Friend Dahmer, que se convirtió en película. Número 10. Jeffrey Dahmer fue arrestado en 1991, tras el asesinato de su última víctima, y confesó a las autoridades que tenía planeado hacer un altar con los huesos de las personas que asesinaba, una faena que estimaba culminar en 6 meses. La historia de Dahmer terminó en 1994, cuando fue asesinado por un compañero de celda. Si te gusta este tipo de video, no olvides suscribirte y darle like.